Bueno, ahora vamos a respirar profundo. Por segunda vez cuando respiremos hay que invitar a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos recibirlo en este momento. Y bueno, muchas gracias. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro pastor, José Rafael Sánchez. Bueno, aplausos. Ya, muchas gracias a todos. Estamos como recomenzando un nuevo ciclo de nuestros servicios y por eso disculpen los errores técnicos, pero estamos reestructurándonos. Gracias, Mario. Siempre hacemos sufrir un poco cuando es voluntario para todo, Mario. Ya, muy bien. Y gracias también por la música, maestro. Ok, listo. Entonces, bienvenidos a todos quienes están por primera vez aquí. Creo que tenemos que darle una calurosa bienvenida a la mamá de Patricio, que está aquí con nosotros, ¿ok? Por favor, siempre un gusto tener a los papás con nosotros. ¿Cómo se llama, señora? Julia Gavilán. Muy bien, bienvenida siempre, ¿ok? Siempre, aunque usted no lo crea, está siempre en las oraciones de los miembros. Sabíamos que usted estaba por acá y la tenemos presente también siempre. ¿Hay alguien más que esté por primera vez o que regresa después de tiempo? ¿Sí? ¿Su nombre? ¿De dónde viene? Ok, muy bien. De Queens, José del Campo. Moisés del Campo, muy bien. Bienvenido, ¿ok? Bienvenido. Sí. Aquí, pero ya es miembro, ¿verdad? De licenciado. Muy bien, bienvenida, Patricia. Entonces, bienvenidos a todos una vez más. Esta semana estamos llenos de celebraciones, conmemoraciones. Por eso quiero recordarles, hace unos días estábamos conmemorando el 12º aniversario del fallecimiento. Nosotros decimos del Sungwa o de la ascensión del fundador de nuestro movimiento. Muchas gracias. El fundador de nuestro movimiento, el reverendo Sang Myung Moon, aquí nosotros llamamos el Padre Moon, ¿verdad? Ascendió hace 2 años al mundo espiritual, entonces estamos conmemorando, son 12 años ya de su ascensión. Y por eso toda esta semana está llena de conmemoraciones y festividades también. Entonces, los servicios en la gran mayoría de nuestros centros están dedicados a honrar su labor y su legado. Yo hoy día voy a presentar, yo estaba pensando qué cosa es lo que iba a compartir hoy día, ¿verdad? Entonces tomé como ejemplo, como base, una presentación hecha por un hermano en uno de nuestros centros y voy a resumir esta parte. El tema general son los principios para una vida verdadera, pero yo me voy a enfocar más en el legado del Padre Moon. Quiero que ustedes pongan atención en algunas cosas, pero antes de que me olvide, hoy día también se están conmemorando el aniversario de la Sagrada Bendición Matrimonial de muchos hermanos y hermanas que participaron en el año 92 y 95. ¿Hay alguien aquí que participó en el año 92 y 95? Ok, hay la familia, la Aurea Serna. Después los demás en diferentes bendiciones matrimoniales, ¿verdad? Pero si tienen amigos, hermanos, conocidos, por favor felicítenlos, no se olviden de mandarles un saludo en esta ocasión. Bueno, el tema general es pero yo voy a hacer un resumen. Perdón. Ok. Voy a hacer un resumen de ese tema que cuando yo lo vi me inspiró y dije, bueno, voy a tomar este tema para poder resumir el legado del Padre Moon. Yo quiero que ustedes puedan seguir más o menos este esquema. Primero voy a explicar cuál es el corazón de la enseñanza de la Federación de Familias para la Paz Mundial.
uno de los temas principales. Tal vez es el corazón mismo de la enseñanza. Y después de explicarlo un poquito brevemente, a veces voy a pasar algunos slides, algunas diapositivas rápido, porque me voy a enfocar en algunas nada más. Después de explicar brevemente eso, vamos a hablar acerca de qué cosa es lo que hizo el padre Moon y la madre Moon, su esposa, en relación con esa médula central de la enseñanza de nuestro movimiento. ¿Okay? Y así pensamos en el legado efectivo, la herencia efectiva que nos deja el padre Moon en nuestras vidas. ¿Okay? Otra cosa también. Yo voy a invitar a 3 personas, ojalá que quieran salir así. A veces uno está como muy nervioso, está un poquito de miedo de pararse aquí y hablar frente a todos. Pero vayan pensando mientras estamos hablando en quién puede dar un testimonio breve nomás. El padre Moon me afectó a mí con respecto a la primera bendición, es decir, a mi madurez espiritual en tal forma. Eso es lo que yo he ganado del padre Moon en mis años de miembro. Esa es una. Otra persona, yo quisiera invitarle para que me diga un poquito, nos diga a todos nosotros su testimonio como pareja, como pareja bendecida en matrimonio. Si puede venir y decir, el padre Moon me enseñó tal y tal cosa, yo he aprendido eso y he sido bendecido en mi matrimonio por tal y tal cosa. Brevemente, haciendo una síntesis. Y alguien más que nos diga en qué manera el padre Moon afectó para poder entender la tercera bendición, es decir, el dominio de las cosas terrenas y el dominio de las cosas espirituales. Yo quisiera que ustedes vayan escuchando un poquito la charla. Ojalá que la pueda hacer breve, resumida, clara. Y al final, cuando yo termino, voy a invitar así a 3 hermanos o hermanas que quisieran pasar un ratito, ¿verdad? Con un testimonio breve, conciso, de cómo estas bendiciones afectaron su vida. ¿Okay? Bueno, entonces, la parte central, el corazón de las enseñanzas del padre Moon y de madre Moon, para mí en general, y por eso escogí esta charla, tiene que ver con el propósito mismo de la creación. ¿Por qué Dios tuvo que crear el universo? ¿Y por qué Dios tuvo que crear al ser humano? ¿Ya? ¿Cuál es el propósito final de la creación del universo? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia como seres humanos? ¿Y cómo podemos llegar al cumplimiento? ¿Cómo podemos cada uno de nosotros llevar a cabo, cumplir las fases para poder realizar ese propósito original de la creación? ¿Okay? Entonces, todo esto tiene que ver en nuestra manera de hablar. Siempre estamos hablando de verdadero. Hablamos de Padre verdadero, de Dios verdadero, de hijos verdaderos, todo es verdadero, ¿verdad? Eso está inoculado en nuestro vocabulario porque queremos cambiar la cultura misma, que esta palabra pueda inundar toda la cultura y que nos haga reflexionar también, que nos haga cambiar en nuestra propia vida. Después de la caída, lamentablemente las cosas se volvieron falsas, no hay nada o casi nada verdadero. Por eso, el corazón de la enseñanza de la Federación de Familias tiene que ver siempre con la búsqueda de algo verdadero. Y lo verdadero es lo genuino, es otro sinónimo de esa palabra. Y lo genuino es auténtico, ¿verdad? Y lo auténtico tiene que ser íntegro, quiere decir que totalmente lo que se piensa se puede hacer realidad en la práctica. Entonces, siempre también en las enseñanzas va a aparecer constantemente la palabra amor. Amor es lo único que no se agota. Mientras das y das y das y das, nunca. El amor tiene esa característica que nunca se acaba. Es como una cosa mágica. Mientras más amas y más amas y más amas, nunca se te acaba. Más bien parece llenarse constantemente. De eso vamos a hablar un poquito. Y también vamos a hablar acerca de qué cosa es el verdadero éxito. El verdadero éxito tiene que ver finalmente con resultados o logros. Porque una cosa es la teoría, ¿no es cierto? Una cosa es hablar acerca de una filosofía teórica y otra cosa es demostrar que ésta sirve
a través de los logros, lo que ha pasado en mi vida. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de vivir una vida verdadera? Es lo que el principio divino está tratando de enseñarnos. Hay un capítulo que se llama el principio de la creación o los principios de la creación. ¿Ya? Y los principios de la creación, la parte central, en el libro principal, en la sección 3, si no me equivoco, está el propósito de la vida. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de la vida? Entonces, la mejor manera de vivir una vida verdadera es siempre aprender del ejemplo. Alguien camina antes que nosotros y nosotros continuamos los pasos. Todos nosotros no hemos aprendido todo lo que sabemos por causa de nuestros padres o por aquellos que guiaron el camino en la posición de padres. Generalmente son nuestros padres físicos, pero a veces no hay padres físicos. Tenemos que seguir el ejemplo de alguien que toma esa posición. Los niños no aprenden por seminarios o por conferencias. Los niños aprenden por el ejemplo. No importa cuán bonitas sean las palabras de sus papás, los niños no van a aprender las palabras, no van a seguir necesariamente sus palabras, van a seguir exactamente lo que hace el papá y la mamá, ¿no? Entonces, ese es un punto que hay que tener en cuenta. Nosotros siempre necesitamos un modelo, alguien que camine primero el sendero antes que nosotros y nosotros vamos a repetir esas cosas. Entonces, vamos a hablar hoy día en la conmemoración del aniversario 12 de la ascensión del Padre Moon acerca de qué cosas serían los padres verdaderos. Cuando nosotros hablamos de padres verdaderos es un ideal para nosotros. Hay religiones de todo tipo, hay religiones de siervos, hay religiones de siervos, hay religiones de hijos adoptivos y hay religiones que aspiran a ser hijos verdaderos. Y nuestra manera de pensar religiosa es nosotros aspiramos no solamente a ser hijos verdaderos, sino que también queremos ser padres verdaderos. Nuestros fundadores nos inspiraron eso. Tenemos que ser una religión o una cultura que nos lleve a ser padres verdaderos también, ¿ok? Entonces, ¿qué cosas son padres verdaderos? ¿O quiénes serían padres verdaderos? Padres verdaderos son aquellos que están dispuestos a amar a la humanidad como tales, como padres. Tendrían que ser aquellos que están dispuestos a tomar la responsabilidad de ser padres para toda la humanidad, por supuesto. Y también tendrían que ser padres que están dispuestos a ofrecer todo su amor hacia sus hijos también. Esos serían los padres verdaderos. Y estos padres verdaderos, aunque sean incomprendidos, aunque nadie los entienda, aunque todo el mundo los critique, tendrían que ser la definición de personas íntegras. La persona íntegra, para decirlo en una manera más fácil, sería: esa persona habla cosas muy bonitas, muy elevadas, pero no solamente habla, sino que en su vida diaria las cumple, las realiza. Entonces nosotros decimos, me gusta esa persona porque esa persona siempre hace lo que dice. Una cosa así, ¿verdad? Entonces decimos, esa persona es íntegra, ¿no? Una cosa así. Entonces, aquí viene el centro de la enseñanza del Padre Moon, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la creación? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Eh? Entonces, algunos de ustedes, la gran mayoría, conoce eso. Es una parte central de nuestras enseñanzas, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocer el propósito nos va a ayudar a descubrir el significado de una vida verdadera. Si no sabemos cuál es la meta, cuál es la meta final para alcanzar, no podemos saber qué cosa será eso, de qué estamos hablando, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos. Entonces, cuando pensamos en el propósito, tenemos que pensar en el punto de origen. ¿Y cuál es el punto de origen de todo? El punto de origen de todo es Dios, ¿ya? Ok. Yo voy a ir a veces avanzando un poco rápido y algunas diapositivas van a pasar nomás y me voy a concentrar en algo más central, ¿ok? Ok. Entonces, otra preguntita es, a Dios lo consideramos como omnipotente, omnipresente, todopoderoso, único, eterno, incambiable, todas esas cualidades de Dios. Dios, en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios tiene todo. Dios tiene todo lo que uno puede pensar. Pero ¿qué cosa es lo que Dios no tiene? ¿Qué cosa piensan ustedes que es lo que le falta a Dios y no tiene?
¿Perdón? A Dios le falta el cuerpo físico. Esa es una cosa bien interesante. Dios es todo eso que decimos, pero le falta cuerpo físico. Perdón un ratito. Nunca me viene tos, pero ahora. Esa es una cosa bien interesante. Entonces Dios es un ser incorpóreo. Dios no tiene cuerpo. La Madre Moon dice recientemente, dice, Dios que es incorpóreo buscó avanzar a la posición de padres verdaderos a través de un antepasado humano perfeccionado capaz de gobernar el mundo corpóreo o el mundo visible. Eso es lo que dice el Padre también, el Padre Moon. Entonces, padres verdaderos en realidad implica un hombre perfeccionado y una mujer perfeccionada. En cuanto a los ancestros humanos, los primeros ancestros humanos deberían haberlo logrado. En otras palabras, ¿para qué Dios creó al hombre y a la mujer? Nos creó físicos y nos creó espirituales. En otras palabras, este Dios incorpóreo quería dominar, administrar y amar todas las cosas de la creación a través de un hombre y de una mujer que se hubiesen perfeccionado. Serían el reflejo o serían aquellos que representaran a Dios físicamente en este universo físico y espiritual. Es la manera en que Dios se haría visible a través de un hombre y una mujer perfeccionados. Voy a pasar un poquito porque no nos vamos a centrar tanto en una conferencia muy larga, pero ese es el resumen. Miren, en el principio Dios quiso habitar en los primeros padres, en Adán y Eva. Creó a Adán y Eva físicamente. Este Dios invisible, incorpóreo, creó a dos seres visibles, corpóreos, para dominar toda la creación a través de ellos, y no solamente para dominarlos, pero para amarlos y cuidarlos completamente. ¿No? Entonces, ese era uno de los lemas del Padre Moon en su vida, o el lema principal era, antes de tratar de dominar el universo, alcanza el dominio sobre ti mismo, ¿no? O sea que hay pasos a seguir para poder dominar el universo, ¿no? Primero te dominas a ti mismo y después puedes aspirar al dominio de la creación total. Entonces, primera bendición, voy a pasar un poquito más rápido. La primera bendición, o sea, para poder cumplir el propósito original de la creación, es decir, la realización de un reino de los cielos comenzando en la tierra y continuando en el mundo espiritual, hay pasos que dar. El primer paso es llegar a ser fructífero. Otra manera de traducir es llegar a ser maduro. Otra manera de decirlo es llegar a ser perfecto. Esa es la primera bendición que hay que alcanzar. Entonces, esas son las cosas que nosotros hemos aprendido del Padre Moon. Pero que esas cosas están por milenios ahí, ¿no? ¿Verdad? Ya se enseñó en la Biblia eso, ¿verdad? En el Génesis 1:28 ya estaba presente. Tienes que ser perfecto, ¿verdad? Okay. Entonces el Padre Moon viene a recordarnos ese punto, ¿ya? Entonces, primero, la primera bendición. ¿Y cómo logramos la primera bendición? Hay muchísimas cosas que hablar aquí, pero para resumirlo, ¿ya? Para resumirlo, yo voy a resumirlos. Esta parte tiene que ver con el desarrollo de mi carácter, tiene que ver con el desarrollo de mi personalidad, y en términos unificacionistas, cuando hablamos de personalidad, hablamos acerca de la capacidad para amar. Yo voy madurando, yo me voy perfeccionando, yo me voy haciendo templo de Dios o morada del Padre Celestial, cuando aumento mi capacidad para amar. Cuando una persona aumenta su capacidad diariamente para amar y para amar, se va perfeccionando, ¿no? Cuando hablamos de la primera bendición, hablamos acerca como de una luz, como de una sabiduría, como de un entendimiento, como una capacidad total para amar. Nuestro corazón va desarrollando, va creciendo, se va haciendo similar al corazón de Dios. Nos convertimos en un lugar
donde Dios puede habitar, ¿ya? Para resumir. Entonces, por eso, entre los principales consejos del Padre para todos los miembros, para toda la gente, este es como un resumen de una charla que se llama Cómo conseguir ayuda espiritual, una de las mejores conferencias, charlas del Padre Moon. Dice, nos respeta a todas las cosas como cosas sagradas, respeta a todos los hombres como hombres sagrados, respétate a ti mismo como una persona sagrada, respeta tu mente como sagrada, respeta tu cuerpo como si fuera sagrado. Eso es entre otras cosas, ¿verdad?, que resume el camino hacia la perfección. Entonces, Dios es como nuestra mente, ¿ya? Dios es como nuestra mente y nosotros somos como el cuerpo de Dios. Esa es la idea más o menos, ¿ya? El Dios invisible, el Dios incorpóreo, se hace visible a través de los primeros ancestros. Y estos primeros ancestros procreaban a todas las generaciones por venir. Esa es la presencia de Dios en la tierra. Ok, vamos a pasar algunas cosas porque se necesitaría 7 días de seminario. Pero estamos en la primera bendición, ¿verdad? Para poder alcanzar el propósito de la creación, hay que caminar primero el segmento. Tenemos que llegar a alcanzar la primera bendición, es decir, perfeccionarnos, madurar, ¿no? Crecer, desarrollar nuestro corazón, ser morada de Dios. ¿Okay? Entonces, todas esas son citas acerca de lo importante que es nuestra vida individual. O sea, por eso vamos pensando, alguien que quiera salir acá, el Padre Moon me inspiró personalmente en cuanto a esa primera bendición en esto, ¿ya? Por favor, si alguien puede pensar en esto. ¿No? Lo importante aquí es que tenemos, el principio nos recuerda el rol principal de la responsabilidad en nuestra vida. No vamos a llegar al dominio directo de Dios automáticamente, tenemos que esforzarnos, siempre tenemos que trabajar la parte de nuestra responsabilidad. La responsabilidad o tener responsabilidad es bueno, significa que podemos tomar propiedad o podemos ejercer dominio sobre algo, podemos reclamar la pertenencia de algo. Es bueno. Responsabilidad es una cosa a veces olvidada en el mundo de la religión. Todo el mundo piensa en Dios y en la bondad y todo, pero no se enfatiza mucho la responsabilidad. Sin embargo, el principio que nosotros estudiamos, el consejo fuerte del Padre Moon es: necesitamos ejercitar nuestra responsabilidad a cada paso de nuestra vida. Y al ejercitar responsabilidad, vamos ganando autoridad, la autorización para tener dominio. Ok. Entonces, muy rápidamente acerca de Jesús, todos saben ustedes esto, Jesús fue una persona maravillosa, es el Señor de la historia, todo lo que pasó antes de Él fue para que Jesús naciera sin pecado original. Jesús vino en la misión del Cristo, del Mesías, para poder salvar. Jesús es el retorno de Adán, es el segundo Adán, ¿ya? Entonces, Jesús cumplió la primera bendición, por ejemplo, ¿ya? Jesús es un ejemplo del cumplimiento de esta bendición. Para Él no era una teoría, no era una idea solamente la perfección. Él llegó a decirnos: sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Él se atreve a decir: ustedes tienen que ser igual de perfectos como el Padre Celestial es perfecto. No es una quimera, no es una invención, sí pueden hacerlo. Entonces Él mismo ejemplifica en su vida eso, ¿ya? Okay. Entonces tenemos que tener siempre presente la figura, la imagen o el ejemplo de Jesús. Okay. Vamos a pasar un poquito más. Okay. Entonces, la segunda bendición. La segunda bendición se refiere al matrimonio. La primera bendición tiene que ver con el plano individual. La segunda bendición salta al plano de pareja e inmediatamente al plano familiar. Es otra dimensión, ¿ya? Entonces la segunda bendición tiene que ver con la formación de familias ideales. La familia es el lugar donde recibimos el amor verdadero y aprendemos el amor verdadero. No hay mejor escuela, no hay mejor lugar donde uno pueda aprender del amor verdadero que en la familia. Fue diseñada de manera exclusiva, especial,
para poder aprender cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos hermanos, cómo ser buenos cónyuges y finalmente cómo ser buenos padres. Nos enseña lo mejor de lo mejor en cuanto al campo del amor, de las relaciones correctas. Eso fue diseñado por Dios para los primeros ancestros humanos. Entonces, a partir de eso viene la multiplicación. Y el amor y el corazón de Dios puede ser multiplicado a través de los hijos físicos que tienen los seres humanos, ¿no? El linaje de Dios, el corazón de Dios, su cultura, su manera de pensar, se multiplica horizontalmente en la tierra a través de todos los hijos que nacen de los matrimonios, de las familias. Ese es un sueño de Dios también. ¿Okay? Dios mismo no puede tener hijos, ¿verdad? Pero puede tenerlos a través de los seres humanos, a quienes creó a su imagen y semejanza. Ok. Esa es en cuanto a la segunda bendición. Y la tercera bendición tiene que ver con el dominio del universo. Okay. Espero no estar pasando tan rápido, pero quería dejar eso. Estamos revisando la parte central del principio divino, de la enseñanza del Padre Moon, cómo realizar un mundo centralizado en Dios. Para realizarlo, 3 bendiciones. Primero, la perfección individual. Segundo, la formación de familias. Y tercero, el dominio de las cosas de la creación. Y cuando hablamos del dominio de la creación, ¿a qué nos referimos? Cuando decimos dominar, en este universo existe un universo físico y hay un universo espiritual, hay un universo sustancial visible, le decimos nosotros, y hay un universo sustancial visible. Tercera bendición tiene que ver con cómo dominar la plata en el bolsillo. Tiene que ver con cómo dominar el tiempo. Aquí, por eso usamos reloj. No, ya no se utiliza mucho reloj. O vemos, el reloj está en el teléfono. ¿No? Tiene que ver con cosas así como dominar tiempo, dominar el espacio, dominar la plata, dominar el mundo espiritual también, ¿verdad? Porque fuimos creados para dominar todo lo existente, incluido el mundo espiritual. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con que nosotros tendríamos siempre que haber estudiado para tener un oficio, para tener una profesión, para tener una habilidad, cualquiera que sea, desde bailarín o comediante o actor o pintor o médico o abogado. Todo ese tipo de cosas son profesiones, son talentos, son habilidades para poder nosotros ofrecer al resto de personas y que estas personas se sirvan de aquellas cosas. Y cuando yo sirvo a la gente y cuando yo sirvo al universo, al mundo en general, vegetal y animal, también el universo podía devolverme naturalmente todas las cosas que yo necesitaba. Entonces, para poder vivir en un mundo adecuado. Así podemos resumir esa tercera bendición. ¿Okay? Entonces, la misión de Cristo, del Mesías, es la de enseñarnos cómo realizar la primera, la perfección individual, cómo realizar la segunda, familias ideales, y cómo realizar la tercera, es decir, cómo dominar todos estos aspectos de la vida física y de la vida espiritual. ¿Ya? Entonces, Jesús es un ejemplo grandísimo en cuanto principalmente a la primera parte, ¿verdad? Cómo llegar a ser morada. O sea, Jesús podía decir, ¿cómo me dices que te muestre al Padre? Si me miras a mí, entonces ves al Padre. Él podía decirlo así, ¿verdad? Él reflejaba físicamente aquí en la tierra al Padre Celestial. ¿Ok? Bueno, y una cosa en la que no vamos a detenernos ahora mucho, pero ¿cuál es la esencia de Jesús? A todos nosotros, de herencia judeo-cristiana, la esencia de Jesús tenemos que buscarla en el hecho de que Él es el segundo Adán. Él tenía que reemplazar el Adán perdido, ¿verdad? Y también, por supuesto, lógicamente tenemos que pensar que también tenía que haber encontrado a la Eva restaurada. Y, ¿por qué no? Incluso tenemos que romper todas las barreras que tenemos de no saber esto. Jesús tendría que haberse casado y tener una familia bonita, formidable, santa, gloriosa.
cosas en las que nunca hemos pensado porque no está registrado en la Biblia, porque Jesús fue arrancado de esta vida sin poder casarse, ¿no? Pero eso debería haber ocurrido. ¿Okay? Entonces, tenemos que explorar la esencia de Jesús, ¿verdad? Ahora, esas son las 3 grandes bendiciones en resumen. Y estas son las 3 grandes fases de nuestra vida a través de las cuales realizamos o tenemos que realizar estas grandes bendiciones. Los últimos años que el padre Moon vivió, se la pasó dando giras, y las giras de los últimos años siempre explicaba esto, las 3 etapas o las 3 fases de nuestra existencia. Ese es el lapso que tenemos para poder realizar las 3 grandes bendiciones, pero principalmente tendríamos que realizarlo en esta tierra antes de irnos al mundo espiritual. Ok. Es un repaso de las 3 grandes, de las 3 fases de la vida. Perdón. Ok. Bueno, el padre Moon, aquí voy a ir ya al ejemplo del padre Moon mismo en cuanto a estas 3 grandes bendiciones. El padre Moon tuvo una vida ejemplar en todo sentido. Fue un hombre que tuvo cuando estudiamos su autobiografía, cuando estudiamos todas las cosas que le pasó desde niño hasta adulto, podemos encontrar una vida ejemplar en el sentido, ustedes saben, el padre Moon fue de una familia que no era cristiana al comienzo, una familia budista que cuando él tenía 9 años se convirtió al cristianismo en la forma de la iglesia presbiteriana, ¿ya? Y entonces ahí comenzó todo su gran deseo, aspiración de poder entender más a Dios, más a Jesús y de por qué el mundo estaba como estaba, ¿no? Aquí comienza su deseo tan fuerte, ¿no? Entonces, aquí explica, ¿verdad? Más o menos desde los 12 años de edad comenzó a orar intensamente, buscando un entendimiento más profundo de Dios y el propósito de la vida. Y él tuvo un profundo encuentro con Jesucristo cuando él tenía 15 años de edad, según nuestro calendario, 16 según el calendario, la manera de contar coreana. Como estaba muy aficionado a la oración, en una mañana de Pascua, se fue a orar profundamente y tuvo una revelación que cambiaría por completo toda su vida. Jesús se apareció a este jovencito y le habló acerca de todas las cosas que tuvieron que pasarle en su vida y le habló acerca de todas las circunstancias que llevaron a su crucifixión y cuán dolorido estaba porque quería continuar con su trabajo. La misión era fundar o tener personas perfeccionadas, maduras, gente que pudiera formar familias ideales y gente que pudiera completamente dominar este mundo físico y espiritual también como Dios había querido desde el comienzo. Le explicó esas cosas que sacudieron su alma. Dice, él narra una oración como que tremendamente difícil, como insoportable a veces, ¿no? Cuando hay una visión en la que uno entiende exactamente lo que estuvo pasando Jesús, o sea, lo conmovió totalmente, especialmente en el momento en que Jesús le dijo que estaba buscando por una persona como él que pudiera heredar la misión que quedó como inconclusa, que tenía que ser continuada y que tenía que ser completada, ¿no? Este jovencito a esa edad tuvo que decidir, tuvo que tomar una determinación. Ustedes saben lo que significa ser una persona o sea, recibir ese tipo de petición, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, eso es lo que explica en su biografía también, y eso es lo que nosotros sabemos acerca de todo lo que él nos contó. Aquí dice, ¿no? El padre Moon dice, ese día vi claramente el rostro afligido de Jesús, escuché su voz claramente,
La experiencia de presenciar la manifestación de Jesús hizo que mi cuerpo temblara violentamente como las hojas de un álamo temblando con una brisa fuerte. Al mismo tiempo me invadió un miedo tan grande que sentí que iba a morir y una gratitud tan profunda que sentí que iba a explotar. Jesús habló claramente sobre el trabajo que tendría que hacer. Sus palabras fueron extraordinarias. Tenían que ver con salvar a la humanidad de su sufrimiento y llevar la alegría a Dios. Aunque su respuesta inicial fue: no puedo hacer esto. El otro día yo estaba hablando con unos hermanos también nuevos que están recibiendo las charlas primero, y estuvimos hablando acerca de la oración de Getsemaní. La oración de Getsemaní es una oración tremendamente especial. Cuando uno se concentra y trata de ponerse en la escena misma, es una oración tan profunda, tan conmovedora, es como que casi usted puede sentir que Jesús está estremeciendo, que Jesús está completamente triste, que Jesús está completamente muriéndose en esa oración, ¿verdad? Tanto es así que Jesús estaba sudando y estaba derramando gotas de sangre, y tan profunda fue ese estremecimiento que los ángeles tuvieron que venir a asistirlo también para ayudarlo, ¿no? Entonces, yo me puse a pensar, ¿no? Cuando estaba leyendo esto también anoche, es como, qué tremendo, ¿no? O sea, tener esa experiencia con el Jesús que le está hablando y le está pidiendo que continúe con esa obra, con ese trabajo. Ok, entonces, aquí hay un poema muy interesante. Me gustaría poder tener una traducción más exacta, ¿no? Del inglés, del coreano al inglés. Esta es una traducción quizás no tan perfecta, pero vamos a seguir buscando una manera de cómo traducir este poema de Corona y Gloria, donde él expresa su profundo corazón hacia Dios y hacia los demás, ¿ya? Entonces, vamos a solamente verla así, muy ligeramente. Él explica su corazón con respecto a Dios y también el corazón suyo para poder tratar de ser diferente, para poder tratar de sentir lo que Dios siente y para poder amar con el amor de Dios a los demás. ¿Okay? Bueno, entonces hay toda una serie de cosas que nosotros tenemos que aprender del ejemplo del Padre Moon, y después también tenemos que aprender de las memorias de la Madre Moon. Hay libros acerca de él que sería interesante que ustedes la leyeran. Hay libros en inglés y en español acerca de la autobiografía del Padre Moon y las memorias de la Madre Moon. Son libros excelentes para poder entender mejor su motivación, su corazón. Estos son muy rápidamente también. La Madre Moon tuvo una experiencia similar en su vida. Quiero decir, Madre Moon proviene de 3 generaciones de cristianos. El Padre Moon viene del budismo y después se convirtió en el cristianismo, ¿verdad? Madre Moon viene de una al menos 3 generaciones de cristianos atrás como preparación, de gente que estuvo buscando en esa Corea cuando estaban todavía dominados por los japoneses, y después viene un entretiempo y viene la Segunda Guerra Mundial, y después viene la división de Corea entre una Corea del Norte y una Corea del Sur. A ella le tocó vivir en su niñez todo eso, ¿ya? Y también dentro de un ambiente profundamente cristiano. No un cristianismo suave, no un cristianismo liviano que voy a la iglesia y me regreso a la casa, no. Ella, la abuela, la madre y ella tuvieron las experiencias de estar en grupos cristianos profundamente, vamos a decir en términos exagerados, fanáticos. Estaban preparándose para recibir al Señor de la segunda venida, y no había otra cosa en su vida. La abuela hacía eso todo el tiempo, y la mamá de la madre verdadera todo el tiempo preocupada en encontrar al Señor de la segunda venida.
y tenían que coser ropa para el Mesías cuando naciera, desde bebito hasta adulto, y hacían sacrificios y caminatas y ayunos y condiciones. En ese ambiente nació la Madre Moon, preparada para poder encontrar al Señor en su segundo regreso. ¿Ya? Entonces es muy interesante, pero es muy recomendable leer para poder entender por qué ellos fundaron el movimiento de unificación. Okay. Entonces, ¿cuándo es para nosotros la aparición de la figura de padres verdaderos de la que estamos hablando desde el comienzo de nuestra charla, ¿no? Estos padres verdaderos que aman como Dios ama, estos padres verdaderos que son íntegros, estos padres verdaderos que son auténticos, que son reales, esta figura aparece por primera vez en la historia en la boda de estas dos grandes personas, del padre, el reverendo Samuel Moon, y la madre, la señora Hak Ja Han Moon. Ellos se encontraron y se casaron en abril de 1960. Y ese acontecimiento para nosotros es un acontecimiento grandioso, porque es el momento en que se encuentran dos personas para quienes la historia funcionó. Es decir, todas las cosas que pasaron en la historia después también de Jesús tienen que ver particularmente con las vidas de ellos, ¿ya? Entonces, aquí en esta boda especial santa de 1960 comienza y se afirma el ideal de los padres verdaderos. Comienza con un matrimonio especial, ¿ya? Dedicado absolutamente a Dios, donde los dos le dijeron al Padre Celestial que iban a dedicar su vida entera para poder realizar el ideal de Dios, ¿ya? Entonces, a partir de eso comienzan los matrimonios. Y hay una serie un día ojalá podamos revisar todos los matrimonios que han ocurrido desde el año 60. Se casaron primero el reverendo Moon y su esposa, y se casaron también con él 3 discípulos, y después se casaron 33, y después se casaron 44, y después 72, y después se casaron más y más de 777, 1800, 6000 personas después, y así las ceremonias de bendición matrimonial se hicieron las celebraciones más importantes y grandiosas de todo, porque tienen que ver con esto, con la realización del propósito original de la creación. El matrimonio nuestro, el matrimonio al que nosotros tenemos que aspirar, tiene que ser un matrimonio que nos reconecte totalmente con Dios, ¿no? Entonces, esa es la importancia del sagrado matrimonio, ¿no? Nosotros tenemos que hablar muchísimo más en las siguientes ocasiones acerca de esto. Y por eso es que ahora estábamos recordando, entre otros, que en el 92 se casaron algunos de nuestros hermanos que están siempre constantemente con nosotros, en el 95 también, y hay personas que se casaron antes también, ¿verdad? Pero con el mismo ideal, ¿verdad? Entonces, el movimiento de la bendición es especialmente dedicado a esto, al afán de traer a Dios a nuestras vidas personales, el afán de traer a Dios a nuestra vida matrimonial, que Dios esté presente en nuestra pareja y que Dios esté presente en nuestras familias. ¿Okay? En el intercambio de votos que se hacen, se promete establecer familias que reflejen el ideal de Dios del amor verdadero. No se puede crear ninguna base para la paz mundial si las cosas no comienzan con el matrimonio, ¿no? Entonces, la bendición es una forma de sanar divisiones y conflictos históricos, creando una familia global, unificada, bajo Dios. Okay. Estoy solamente resumiendo, discúlpenme que estoy corriendo, pero quiero solamente repasarles este punto. Okay. No sé quiénes son esos. Un hombre debe saber, eso es lo que dice la Madre Moon, ¿no? Dice, un hombre debe saber que la mujer que está frente a él es la hija de Dios, el aspecto femenino de la humanidad. Antes de ser mi esposa, pertenece a la humanidad. Solo si puedes amarla como a una mujer que es amada por la humanidad y amarla como a la hija amada de Dios, estás calificado para ser su esposo. Lo mismo para las mujeres. No pienses, él es mi hombre. Piensa en él como el Hijo de Dios
y como un hombre que representa a toda la humanidad. Hay que amarlo y servirlo más de lo que hace la humanidad y más de lo que hace Dios. Es decir, cuando los unificacionistas pensamos en matrimonio, es un matrimonio súper hermoso y súper glorioso y gozoso, pero también está lleno de esa responsabilidad, ¿no? Tengo que ver a mi esposa como la hija de Dios y las esposas tienen que ver a sus esposos como hijos de Dios, ¿no? Tal nivel, ¿no? A tal nivel. Entonces, para concluir, los logros, porque los logros son importantes, porque uno puede hablar mucho y no hacer nada, ¿no? Pero los logros es lo más importante, porque los logros significan eso es verdadero, eso se puede hacer, eso definitivamente también yo lo puedo hacer. Si tú lo haces, yo también lo puedo hacer, ¿no? Una cosa así. Entonces los logros de los padres, del padre y madre Moon, cumpliendo todas estas bendiciones, ¿verdad? Especialmente la tercera, ¿no? Ellos caminaron el camino de la primera bendición, de la madurez o perfección, caminaron el camino de la segunda bendición desde su boda sagrada en el 1960 y son un ejemplo para todos nosotros con un nivel elevadísimo de matrimonio y ahora un ejemplo de los resultados y logros del padre y madre Moon en la tercera bendición, en la conquista de este mundo físico y de este mundo espiritual. Muy pocas personas saben que se encontró con Gorbachev en una de las épocas más cruciales del mundo. Nadie sabe, mucha gente, muy poquitos saben de que nuestro movimiento tuvo que ver en el cambio rotundo, en el término del comunismo, por ejemplo, a nivel mundial. El padre Moon se encontró junto con su esposa, se encontraron con Mikhail Gorbachev, que estaba haciendo todo un cambio grande, ¿no? La perestroika, el glasnost, y toda la Unión Soviética se desmoronó y cambió absolutamente el mundo, ¿verdad? Okay. Tampoco muy pocas personas saben de que el padre Moon se encontró con su archirrival, con su archienemigo, con el hermano mayor tipo Caín, que lo quería matar durante toda su vida, ¿no? Un líder tremendo de Corea del Norte, muy difícil, ¿verdad? Se encontró con él y se tomaron de la mano y se abrazaron y terminaron tratándose como hermano mayor y hermano menor. Un poquito más de 2 años, casi 3 años después, Kim Il-sung murió, se fue al mundo espiritual. Pero ya todas las cosas cambiaron. Su hijo continuó también en esa misma relación de cambiar, de considerar las palabras del padre Moon también. ¿Okay? Entonces, ese es el encuentro con Kim Il-sung, que es como un encuentro a nivel mundial. Es como si fuera el encuentro de Esaú y Jacob, ¿no? Pero a un nivel mayor, ¿verdad? Mundial, ¿verdad? También, por ejemplo, han habido muchos logros en diferentes países del mundo, pero este es un ejemplo. La gran celebración de Santo Tomé y Príncipe en el año 2019, con la presencia del propio presidente de esta isla y de este archipiélago chiquito, y de muchos jóvenes, y de la gran bendición que ocurrió. También en Níger, con el mandatario de esa nación, en noviembre del 19, donde se realizó un festival de renovación familiar en una nación musulmana. Fue el acontecimiento más importante en una nación musulmana. No en una nación judía, no en una nación cristiana nada más, en una nación musulmana, ¿no? También. Entonces, la cumbre mundial que ocurrió también por ese año, donde se reunieron los principales líderes mundiales, donde estaba el ex secretario general de las Naciones Unidas y otros personajes también de ese nivel, donde acordaron trabajar juntos para el mundo, ¿verdad? Por la interdependencia, por la prosperidad mutua y por los valores universales. Nuestro movimiento también está muy preocupado por todos los otros aspectos de la vida, porque las artes, la música y todo eso tiene que ver con el aspecto espiritual, ¿verdad? El cultivo espiritual. Entonces, tenemos el cultivo de estas artes también, ¿verdad? Tenemos el
el ballet, la compañía del Ballet Universal, los Angelitos de Corea, la Sinfonía de la Ciudad de Nueva York, la Sinfónica. Hay actividades de artes marciales. Por mucho tiempo el padre auspició la Copa de la Paz de fútbol, que fue muy exitosa también, y estaba siempre ligado también a competencias y trabajo en el mar. ¿Okay? La pesca era una de las cosas que el padre Moon siempre enfatizaba para poder salvar también al mundo. La Conferencia Internacional para la Unidad de las Ciencias es algo destacable también. El movimiento reunió a científicos, a estudiosos, a premios Nobel para poder encontrar soluciones a los problemas del mundo. Y en el campo de la educación, pues existe la Universidad San Moon, existe la Academia también de Profesores para la Paz Mundial, existe el Centro Internacional para la Educación y la Paz, y el Seminario Teológico de Unificación ha sido convertido ahora en uno nuevo. ¿Quién sabe el nombre ahorita? El nombre nuevo del UTS. Se está convirtiendo, está transformándose en otro centro cultural, ¿okay? Que aspira a ser una universidad también. Entonces, la Iglesia Océano es otro de los proyectos grandes, como habíamos mencionado. Hay este proyecto de desarrollo sostenible en el Pantanal, en el Paraguay, donde están muchos miembros, especialmente japoneses, dedicando a cultivar y a sacar adelante esa tierra en el Paraguay. Y en los medios de comunicación también hay mucho trabajo. El Washington Times pertenece al movimiento, el Segue Times, el Sekai Nippo, Noticias del Mundo, que existió hasta hace poco, el Middle East Times y en general conferencias que tienen que ver con los medios de comunicación en todas partes del mundo. La Madre Moon instituyó el premio que quisiera que superara la calidad y el nivel del premio Nobel. El premio Sunhak de la Paz fue establecido más recientemente por Madre Moon. Y después tenemos la construcción de todo este complejo del Hyeojong Chongwon, del cual también existe mucho trabajo de activismo social, como diferentes actividades realizadas por la paz. Y hay una serie de organizaciones creadas por los miembros para poder también cubrir todas las diferentes actividades humanas. Entre los miembros era como una cosa común decir, donde aparecen dos miembros, 2 o 3, surge una nueva organización. Hasta hace poco ha sido así. Bueno, entonces, resumiendo entonces para terminar. Primero hemos visto cuáles eran las enseñanzas del Padre Moon principales, el corazón de sus enseñanzas, ¿verdad? La realización de un mundo centralizado en Dios. Para realizarlo tenemos que transitar a través de las 3 grandes bendiciones. Esa es la misión también de Cristo, es la misión del Mesías, es la misión del Salvador, ¿no? El mundo tiene que entender tarde o temprano que estamos esperando por la llegada del segundo Adán. Estamos esperando por la Eva restaurada, por los padres verdaderos, por la figura de los padres verdaderos. Todo el mal comenzó por una pareja que obró mal. Toda la restauración tiene que comenzar de nuevo. La salvación comienza a través de una pareja, de un matrimonio. Uno nace a través de padres y también uno renace a través de padres. Uno no renace a través de un papá nomás, no renace solamente a través de una mamá. Uno nace y renace a través de esposos, de un padre verdadero, de una madre verdadera. Entonces, por eso la institución del matrimonio es una institución clave. La manera como obra la salvación es a través del matrimonio. Por eso el matrimonio sagrado es la clave para la salvación. Es como el bautismo de todos los bautismos, ¿no? El bautismo de todos los bautismos es el matrimonio ahora. Por eso es tan importante. Y ese es el legado del Padre Moon para nosotros. Es el legado del Padre Moon para mí y para todos ustedes.
Muchas gracias. Voy a quedarme aquí, ¿ok?